Hola, mi nombre es Nicolás Vecchio. Soy staff de electrofisiología del grupo Ritmogénesis. En la siguiente presentación vamos a repasar el manejo de las bradiarritmias en la urgencia. La bradicardia se define como la frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Es habitualmente asintomática y la etiología más frecuente es la degeneración del sistema cardionector o iatrogénica secundaria a tratamiento farmacológico. El primer paso será evaluar el estado hemodinámico del paciente. Si es inestable, se deberá comenzar rápidamente con tratamiento farmacológico endovenoso y colocar un marcapaso externo transcutáneo. Si continúa inestable, no hay que demorarse en colocar un marcapaso transitorio transyugular. Es importante conocer que los pacientes estables o asintomáticos con antecedente de asistolia o síncope, bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o bloqueo AB completo o pausas mayores de 3 segundos tienen riesgo aumentado de asistolia. A continuación, se detallan los objetivos de la presentación. Un objetivo no menos importante de esta charla es conocer los distintos tipos de bradiarritmias y grados de bloqueo para un diagnóstico y manejo adecuado. ¿Cuál es el diagnóstico en esta paciente con frecuencia cardíaca de 33 latidos por minuto? A veces diferenciar las bradiarritmias puede quedar relegado a un segundo plano y la valoración y manejo pasa finalmente por el tratamiento de la bradicardia como un ritmo inefectivo. Sin embargo, debemos siempre buscar un diagnóstico preciso. En este caso, se trata de un paciente con un bloqueo AB de alto grado 4.1. Por lo tanto, la observación y el análisis del electrocardiograma debe ser siempre minucioso y ante la duda podemos repetir un nuevo electrocardiograma, realizar varios electrocardiogramas largos o indicar monitoreo continuo. En este caso, un paciente con frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto que está sintomático podría pasar desapercibido que en realidad presenta un bloqueo AB2.1. Observamos la onda P bloqueada dentro de la onda T. Entonces, repitiendo el electrocardiograma con tiras largas o bajo monitoreo, podemos diagnosticar progresión o manifestación de bloqueo AB de alto grado, como en este paciente también asintomático, con frecuencia cardíaca irregular, producto de bloqueo AB de alto grado 2.1 y 3.1. Remarcada la importancia de detenerse siempre en el electrocardiograma, volvemos a los objetivos de la presentación. Las bradiarritmias son más frecuentes en personas añosas y con cardiopatía. Habitualmente se producen por afección directa del sistema de conducción, tratamiento farmacológico o incluso ambas. Habitualmente se clasifican según el origen de la arritmia, secundaria a disfunción del nódulo sinusal o por bloqueo del nódulo AB. Este concepto básico es de suma importancia para iniciar el diagnóstico de la bradiarritmia. Cuando reconocemos una pausa en el electrocardiograma o hacemos diagnóstico de bradicardia, debemos primero observar si existe o no una onda P bloqueada, siendo la P bloqueada manifestación de bloqueo AB. La disfunción del nodo sinusal se debe a diversos trastornos que afectan la generación del impulso del nodo o su conducción a la aurícula derecha. Aunque es de consulta habitual en la guardia, pocas veces se presenta sintomática y menos con descompensación hemodinámica. Frecuentemente podremos ajustar tratamiento médico y continuar seguimiento ambulatorio. La bradiarritmia más frecuente es sin dudas la bradicardia sinusal. Habitualmente es fisiológica y a menudo transitoria. Se debe predominantemente a un aumento del tono vagal. Se observa en deportistas entrenados y en adultos jóvenes sanos en reposo y por la noche. En pacientes con bradicardia sinusal persistente, sintomática, sobre todo si documentamos episodios de frecuencia cardíaca menor de 40 latidos por minuto durante el día, la bradicardia sinusal es patológica y a menudo manifestación de disfunción del nódulo sinusal. Cuando la generación del impulso en el nódulo sinusal está conservada, pero este es conducido con retraso o no conducido hacia la aurícula, estamos en presencia de bloqueo sinoauricular. Se clasifica igual que el bloqueo en el nódulo AB, tipo 1, 2 y 3.
Observamos en este electrocardiograma una pausa sin onda P, con RR igual al doble del RR anterior. La pausa sinusal es la ausencia de actividad sinusal por más de 3 segundos. Puede verse a un problema en la generación del impulso o a una falla en la conducción justamente por un bloqueo sinoauricular. Recordemos que la supresión de la actividad del nódulo sinusal puede agravarse por diversos fármacos. La insuficiencia cronotrópica es la incapacidad de aumentar adecuadamente la frecuencia cardíaca en respuesta al aumento de la actividad física o del cambio en la demanda metabólica. Es poco común como consulta en el servicio de emergencias. A menudo pasa inadvertida incluso en la práctica clínica ambulatoria. El criterio diagnóstico utilizado por la mayoría de los estudios es no poder alcanzar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada en la prueba de esfuerzo. Finalmente, debido a la disfunción del nódulo sinusal, otros marcapasos subsidiarios pueden tomar el control de la frecuencia cardíaca disparando diversas taquiarritmias auriculares. Las pausas son frecuentes cuando una taquiarritmia finaliza espontáneamente y el tiempo de recuperación del nódulo sinusal es prolongado. Los pacientes consultan por palpitaciones, mareos o incluso síncope. Por las pausas o bradicardia, el tratamiento farmacológico es engorroso. La ablación de la taquicardia o el implante de marcapasos es el tratamiento de elección. Históricamente, el bloqueo aurículo-ventricular fue la primera indicación para el uso de marcapaso cardíaco permanente, y aún hoy en día sigue siendo la principal razón para el implante de marcapasos. La incidencia de los trastornos de conducción AB aumenta con la edad. El bloqueo AB congénito es muy poco frecuente y se da aproximadamente en uno de 15.000 a 22.000 nacidos vivos. Se clasifica en primer grado cuando se prolonga el PR pero nunca se bloquea una onda P. Segundo grado cuando se bloquea solo una onda P. Y completo cuando todas las ondas P están bloqueadas. Se denomina alto grado cuando se bloquea más de una onda P pero este no es completo. O sea, alguna onda P logra conducir. En el bloqueo B de primer grado, cada onda P va siempre seguida de un complejo QRS, pero con un intervalo PR prolongado, o sea, mayor de 200 milisegundos, de forma constante. La mayoría de las veces se debe a un retraso de la conducción dentro del nódulo AB. Los pacientes con bloqueo de primer grado suelen ser asintomáticos. Sin embargo, si se produce una prolongación notable del intervalo PR, generalmente mayor de 300 milisegundos, puede presentar un síndrome de tipo marcapaso debido a la disincronía AB. El bloqueo B de segundo grado tipo 1 presenta una prolongación progresiva del intervalo PR antes de que la onda P se bloquee. Esto se denomina fenómeno de Benkeback. La primera onda P conducida después de la onda P bloqueada es la que tiene el intervalo PR más corto del ciclo. También son frecuentemente asintomáticos. Sin embargo, puede causar síntomas por insuficiencia cronotrópica o en caso de bloqueo AB21. En cambio, el bloqueo B de segundo grado tipo 2 presenta un intervalo PR constante antes y después de la onda P bloqueada. Los intervalos PP y RR son constantes. La pausa con onda P bloqueada es igual a 2 ciclos PP. El paciente puede cursar asintomático, sin embargo, habitualmente progresa a bloqueo B completo, por lo que tiene indicación de marcapasos. Un comentario aparte merece el bloqueo B21. Con un solo intervalo PR antes de una única onda P bloqueada, el bloqueo B21 es un bloqueo de segundo grado que no puede clasificarse como tipo 1 o tipo 2. Si el paciente se encuentra asintomático, bueno, no hay dudas en la indicación del marcapaso. Pero cuando se trata de un hallazgo asintomático, teniendo en cuenta que el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 constituye una indicación clase 1 de marcapasos, establecer el diagnóstico exacto tiene una enorme importancia terapéutica. Por ejemplo, la presencia de un QRS ancho, como bloqueo de rama o bloqueo intraventricular, indica un bloqueo distal al nódulo AB, siendo más probable un bloqueo tipo 2. Mientras que un bloqueo con un complejo de QRS angosto suele encontrarse dentro del nódulo AB
y se corresponde generalmente con un bloqueo tipo 1. El registro de una tira de electrocardiograma prolongada, como un dedo largo, la administración de atropina o el ejercicio, pueden ayudar a revelar el tipo correcto de bloqueo. Un paciente con un bloqueo B21 en el que se observan ciclos de Benkevac durante un electro largo, en el monitoreo, nos ayuda a pensar que ese bloqueo 2.1 sea probablemente tipo 1. Si aún así existen dudas, podremos siempre solicitar un estudio electrofisiológico. Al igual que el bloqueo B de segundo grado MOVIT 2 y de tercer grado, el bloqueo B de alto grado tiene indicación clase 1 de marcapasos. En el electrocardiograma evidenciamos más de una onda P bloqueada de forma consecutiva hasta que finalmente una onda P conduce siempre con un PR constante. En el bloqueo B completo de tercer grado, ninguna onda P es conducida al ventrículo, con un intervalo PR variable e impredecible producto de la disociación AB. La frecuencia ventricular la determina el marcapaso subyacente que adquiere el mando. Habiendo repasado las bradiarritmias más frecuentes, debemos recordar que habitualmente el paciente no presenta síntomas. Sin embargo, existen escenarios donde debemos realizar tratamiento de la bradicardia. Por ejemplo, en este paciente con bradicardia asintomático, pero con un QT absoluto y corregido prolongado. Debido a que la bradiarritmia puede ser intermitente, los síntomas serán permanentes o transitorios, súbitos o solapados, a veces impredecibles. Se define como bradicardia sintomática a la bradicardia documentada con síntomas como mareo, aturdimiento, lipotimia, síncope, crisis de Adams-Stokes, fatiga, letargia, angina, disnea o incluso insuficiencia cardíaca. Como remarcamos, en la urgencia es imprescindible el electrocardiograma, a veces realizar varios o largos, monitoreo y además solicitar estudios previos para comparar electro, registros de Holter o ergometrías. Para establecer o confirmar el diagnóstico de disfunción del nódulo sinusal, es crucial encontrar una relación causal entre los síntomas de los pacientes y los hallazgos del electrocardiograma. Dada la naturaleza predominantemente intermitente y a menudo impredecible de la disfunción del nodo, esto puede resultar muy difícil. Podemos ayudarnos con electrocardiograma de superficie o registros de Holter previos. También la prueba ergométrica puede ser de utilidad. En cambio, los pacientes que presentan bloqueo AB avanzado refieren generalmente síntomas de mareo, vértigo o síncope, aunque también pueden sufrir cualquiera de los síntomas ya mencionados. El diagnóstico puede establecerse en la mayoría de los casos con el electro de superficie, que generalmente aporta la información necesaria para caracterizar el tipo y localizar el nivel en que se encuentra el bloqueo. En los pacientes con bloqueo AB intermitente, el registro de Holter o la prueba de esfuerzo son importantes para establecer una correlación con los síntomas. La evolución natural de la disfunción del nódulo sinusal es muy diversa y a menudo impredecible. Habitualmente es de buen pronóstico, sin embargo, los pacientes con antecedentes de síncope a causa de disfunción del nódulo sinusal pueden presentar síncopes recurrentes. Se considera que la aparición de bloqueo B completo asociado a la disfunción del nódulo sinusal es baja. La incidencia de muerte súbita parece ser también baja y el tratamiento con marcapasos no mejora la supervivencia, aunque sí reduce la morbilidad. La progresión y el pronóstico de la disfunción del nódulo sinusal dependen de varios factores como la edad, enfermedades cardiovasculares coexistentes, presencia simultánea de un bloqueo de la conducción AB o fibrilación auricular. Como dijimos, el bloqueo AB de primer grado y de segundo grado tipo 1 suelen tener baja tasa de progresión a bloqueo AB completo y su pronóstico también es bueno. El pronóstico de los pacientes con trastornos de la conducción AB depende de la localización del bloqueo, pero también y en especial de la cardiopatía subyacente o simultánea. La evolución natural del bloqueo AB de segundo grado tipo 2 se caracteriza por una tasa elevada de progresión al bloqueo AB completo. En ausencia de marcapasos, los pacientes con un bloqueo AB completo adquirido tienen un muy mal pronóstico
con una tasa de supervivencia al año de tan solo 50%. Además, el pronóstico es aún peor en pacientes que presentan al mismo tiempo cardiopatía estructural. Vale recordar que los pacientes estables con antecedentes de asistolia o síncope previo, bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o completo o pausas mayores de 3 segundos tienen riesgo aumentado de asistolia. Ante cualquier bradiarritmia, se deberá valorar siempre en primer lugar la estabilidad hemodinámica. Esto es presión arterial y saturación de oxígeno, pero también hay que descartar otras formas de inestabilidad grave como insuficiencia cardíaca descompensada, disminución del nivel de conciencia, signos de shock como mala perfusión periférica o oligonuria o angina refractaria. Recordemos siempre disponer de ventilación y oxigenación adecuada, monitoreo cardíaco continuo, presión arterial y oximetría, un acceso venoso periférico y colocar un marcapaso externo transcutáneo, y siempre un electrocardiograma de 12 derivaciones sin retrasar las acciones anteriores. Si el paciente se encuentra inestable, podemos comenzar con tratamiento farmacológico endovenoso. Atropina una ampolla en bolo cada 3 minutos en presencia de disfunción del nódulo sinusal. Isoproterenol en infusión continua aumenta la frecuencia sinusal, mejora la conducción del nódulo AB y la frecuencia de un escape subsidiario. Recordemos que el isoproterenol se encuentra contraindicado en cardiopatía isquémica aguda o reciente o arritmia ventricular compleja. En caso de no tener isoproterenol podríamos usar adrenalina. Si se continúa con inestabilidad hemodinámica, no hay que demorarse en colocar un marcapaso transitorio transvenoso. La causa más frecuente en la urgencia para implante de marcapasos transitorios es el bloqueo AV avanzado. El acceso venoso se realiza como cualquier catéter venoso central. La vena yugular interna derecha se prefiere para la colocación del marcapasos transvenoso debido a que se dirige directamente al ventrículo derecho. De no poder acceder a la vena yugular interna derecha, la vía subclavia izquierda es la segunda recomendada. La misma describe un arco que facilita la inserción apropiada del catéter. Al conectar el polo negativo a la derivación B1, podemos registrar el potencial a medida que ingresamos a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho. Una vez colocado el acceso, se progresa el catéter hasta 20 centímetros para ingresar a la aurícula derecha. Luego, rotamos antihorario y progresamos entre 10 a 15 centímetros más hasta registrar en B1 la onda de lesión ventricular. Una onda de lesión positiva indica la correcta posición endocárdica en el ventrículo derecho. De contar con la posibilidad, y si el cuadro clínico lo permite, bajo la misma técnica, la colocación guiada por radioscopía disminuye la tasa de complicaciones. Si el paciente no presenta signos de inestabilidad, se debe valorar el riesgo de asistolia. En caso de presentar alguno de estos ítems, se deberá realizar monitoreo continuo y valorar iniciar tratamiento farmacológico endovenoso o incluso implantar un marcapaso transitorio de seguridad. En el paciente hemodinámicamente estable y sin riesgo de asistolia, debemos pesquisar causas secundarias reversibles como tratamiento farmacológico cronotrópicamente negativo, cardiopatía isquémica aguda o alteraciones metabólicas y electrolíticas. Habiendo corregido todas las causas secundarias, encontrarse asintomático o oligosintomático y de no tener riesgo de asistolia, podremos otorgar el alta para continuar con seguimiento ambulatorio. Nos consulta un paciente por astenia y disnea de esfuerzo. Frecuencia cardíaca al ingreso de 60 latidos por minuto. ¿Qué les parece el electro? La bradicardia es habitual en los pacientes con fibrilación auricular permanente de larga duración, usualmente por degeneración del nódulo AB o por el tratamiento farmacológico crónico con beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos o dioxina. Puede observarse inicialmente durante la noche. Las pausas en fibrilación auricular se ven en enfermedad del nódulo AB y no del nódulo sinusal, por lo que el riesgo de paro cardíaco es menor. Habitualmente se toleran pausas más largas que en ritmo sinusal, especialmente si estas son asintomáticas. La fibrilación auricular de baja respuesta puede ser ligeramente regular. Sin embargo, una tira larga de electrocardiograma nos permite reconocer cuando el ritmo es completamente regular, como en este caso,
debido a un bloqueo AB completo concomitante. En esta situación, por supuesto, está indicado el implante de un marcapasos unicameral. El paciente con fibrilación auricular de baja respuesta, pero en ausencia de bloqueo AB completo, el tratamiento será el mismo que para cualquier paciente con bradicardia extrema. Hay que evaluar la condición hemodinámica y la necesidad de medidas de soporte. El tratamiento farmacológico endovenoso puede mejorar la conducción del nódulo AB y mejorar la frecuencia cardíaca. Siempre hay que tener en mente la necesidad de un marcapaso transitorio. En pacientes asintomáticos o oligosintomáticos, el tratamiento habitual consta en suspender el tratamiento farmacológico como beta bloqueantes y luego derivarlo para su evaluación por consultorios externos. Como todo paciente con fibrilación auricular, no hay que olvidar calcular el CHAS-VASc e iniciar anticoagulación si fuera necesario. Las bradiarritmias aparecidas en el contexto de un infarto agudo de miocardio son frecuentes y se ven anomalías en la formación del impulso o en su conducción. Durante la primera hora, la bradicardia sinusal es uno de los trastornos del ritmo más frecuentemente relacionados con el infarto de miocardio, sobre todo por obstrucción de la coronaria derecha. En caso de compromiso hemodinámico, la bradicardia sinusal debe ser tratada como un bloqueo AB. En este caso, el paciente presentaba un bloqueo AB completo. El bloqueo AB se produce en un 6 a 7% de los casos de infarto agudo de miocardio y se asocia 2 a 3 veces más frecuentemente al infarto de cara inferior que anterior. Cuando se asocia a infarto de cara inferior, habitualmente es transitorio, con un escape angosto y buen pronóstico. Mientras que el bloqueo AB en contexto de un infarto anterior suele comprometer al sistema de conducción más allá del nódulo AB, con un QRS de escape ancho e inestable, siendo este de peor pronóstico. El bloqueo completo de rama izquierda nuevo se asocia con un infarto anterior extenso, con riesgo aumentado de bloqueo AB de alto grado e insuficiencia cardíaca. El tratamiento está indicado en bradicardia sinusal con descompensación hemodinámica, bloqueo de segundo grado tipo 2 o de tercer grado. Debido al efecto proisquémico y proarrítmico de drogas endovenosas como isoprotenerol o adrenalina, se recomienda utilizar atropina o directamente implante de marcapasos transitorios si esta última falla. Bueno, para ir terminando hagamos un repaso. Las bradiarritmias son cualquier ritmo con frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, habitualmente asintomático. Sin embargo, mareos, astenia o síncope son los síntomas más frecuentes. Las causas más frecuentes son la degenerativa o la iatrogénica, secundaria a tratamiento farmacológico. Pueden presentarse como disfunción del nódulo sinusal o bloqueo auriculoventricular. Este es un pequeño esquema diagnóstico donde lo primero que tenemos que ver en el electrocardiograma es si hay más ondas P que QRS. Esto nos permite dividir las aguas entre disfunción del nódulo sinusal o bloqueo AB. Una vez hecho el diagnóstico, antes de iniciar el tratamiento, recordemos siempre garantizar medidas básicas como ventilación, oxigenación, control de presión y oximetría. La evaluación del estado hemodinámico del paciente es indispensable. Si el paciente está inestable, se debe comenzar rápidamente con tratamiento endovenoso y no dudar en colocar un marcapaso externo transcutáneo. Si continúa inestable, no hay que demorarse en colocar entonces un marcapaso transitorio transyugular. Los pacientes estables con asistolia o síncope previo, bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o bloqueo AB completo o pausas mayores de 3 segundos tienen riesgo aumentado de asistolia. Espero que la clase haya sido de su agrado.